Biblia, solamente quería que vieran el ejemplo de cómo marcarlo. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Cómo comienza la versión de ustedes? Por tanto. ¿Están de acuerdo? Dice por tanto. Ok, o por lo cual, por tanto. Si se fijan en el versículo 6, también hay uno parecido que lo traducen por lo cual. La idea es la siguiente: en la palabra de Dios ustedes van a tener párrafos dando una información sobre algo de la vida, o algo teológico, algo basado en las escrituras de esa época que era el Antiguo Testamento. Y luego que la presenta, aparece una expresión como esta: por lo tanto, por lo cual. En referencia a eso, el capítulo 1 del versículo 1 al 12, si se acuerdan, hablamos de que el apóstol Pedro menciona los sufrimientos que se avecinan. ¿Se acuerdan? Ok, las diversas pruebas, como le llaman. Ok, que si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque van a venir. Ahora, ya que sabemos eso, ¿qué va a pasar? Por eso es que dice, por lo tanto, sabiendo que se avecina todo eso, ¿cómo van a vivir ustedes? ¿Cómo voy a vivir yo? ¿Cómo va a vivir cada uno de ustedes? Esa es la parte tricky, la pregunta del millón. Muchos sabemos que vienen problemas y que se avecinan problemas. Muchos padres vemos a los hijos que van a tener problemas, pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a prepararnos para ese momento? Y preparar a nuestros hijos para ese momento. Todas las veces tienen problemas, pero en específico nosotros, cuando viene un problema, ¿cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo vamos a alertar nuestros sentidos, nuestros espíritus para esos momentos? Todos los matrimonios tienen problemas, pero cuando llegan, la diferencia está en cómo se preparan, cómo actúan, cómo responden en ese momento. Bueno, cuando se sale la advertencia, viene la expresión, por lo tanto, por lo cual, hagamos la primera cosa. Y ahí viene, versículo del 13 al 16. Ciñamos los lomos de vuestro, ¿qué? Entendimiento. Y esa es la introducción, esa palabrita a todo ese parrafito, que nos habla del entendimiento de los creyentes. Hay predicadores y comentaristas, algunos que dividen esto en más porciones. Yo debato que eso está equivocado. Yo soy de los que me uno a otro grupo de comentaristas que dicen, no, esto es un paquete y la introducción es el entendimiento. ¿Y cómo tiene que ser el entendimiento del creyente? Ahí nos dice dos cositas simples. Bueno, hay tres. Ser sobrios, número 1. Número 2, esperar, esperando. Y número 3, versículo de el 15. También vosotros ser santos, siendo santos. Tres cosas nos trabajan en la mente, en el entendimiento del creyente. ¿Están conmigo? Recuerden lo que estoy diciendo. Esto es carne fuerte. Esto no es la historia bíblica de David y Goliat. Esto no es Moisés cruzando el mar. No, esto es para nosotros ahora. Cuando se avecina la situación o cuando experimentamos momentos difíciles, ¿qué vamos a hacer? Número 1, vamos a ceñir nuestros lomos. ¿Qué lomos? El lomo del entendimiento. O sea, el entendimiento es lo que lleva el peso de todas las cosas. Con razón dice la palabra de Dios, oraré en el espíritu, pero oraré también, cantaré en el espíritu, pero también en el entendimiento. Las cosas con las dos. O sea, estas cosas clásicas de la iglesia, de las congregaciones, él lleva el entendimiento. No todo eso es el espíritu, que ahí no habla del Espíritu Santo, ese no es el Espíritu Santo, no, esas son las emociones. No todo con las emociones, sino también con el entendimiento, sabiendo lo que uno hace. O sea que la palabra de Dios nos exhorta, el mismo Señor nos exhorta a través de su apóstol Pedro, a que nosotros cuando veamos el problema, el tsunami venir, o cuando estemos en él, sepamos que hay que preparar nuestras mentes. ¿Pero cómo? Para empezar, siendo sobrio.
¿Puede un borracho entender, saber lo que se le avecina, lo que está viviendo? Todos sabemos que no. Una persona en drogas no puede tampoco. Yo he lidiado con personas drogadictas y no sabe, no tiene ni idea. Los que han usado éxtasis están en otro planeta y en el mundo. Alguien me escribía, que me estuvo hablando en una ocasión, que cuando estaba en su carro con estas drogas, veía que la calle se movía así en colorcitos. Sí, porque ese es el efecto, el sistema nervioso. ¿Okay? O sea, la calle se mueve con colorcitos, es muy bonito, pero está ajena a la realidad, no es real. Porque la persona está sobria, no sabe lo que está pasando. Los cristianos sabemos lo que está pasando. Tenemos que saber. Y para eso es la iglesia. Para eso es la comunidad de los creyentes. Para eso es la oración. Y para eso es que Cristo dijo, sed sobrios y velad. Lo otro que dice es esperar. Esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros tenemos que estar, número 2, cuando hablamos del entendimiento, esperando en la gracia que un día va a ser completada. Un día va a llegar Cristo y va a consumar todas las cosas, va a ser la consumación de todo. Va a estar con su novia en la iglesia para siempre en celebración. Ahí vamos a estar sirviendo, ¿sí? No vamos a estar perdiendo el tiempo, vamos a estar sirviendo y trabajando. ¿Qué vamos a estar haciendo en ese trabajo? Yo no sé, cuando lleguemos allá ya sabremos. Pero sí sé que va a estar bueno. No vamos a estar aburridos. Mi niño me preguntó el otro día algo que a veces los mayores pensamos. Ay, pero vamos a estar siempre cantando. No, bueno, si tú no quieres hacer más nada, no, hay estos trabajos, no sabemos cómo va a ser, pero va a estar bueno. En el lenguaje puertorriqueño va a estar bueno, eso sí, es bendito, va a estar bueno. Ser sobrios y esperar. Oh, no hay nada como esperar, es lo que nos da la fuerza. Recuerden la promesa de Isaías, los jóvenes flaquean y caen, ¿se acuerdan el pasaje? Da una descripción de los ancianos y todo, más los que esperan en Jehová, le dice, levantarán ¿qué? No, Señor. Amén. Los que esperan. Pero también dice algo más. Para tener una mente en el canal sintonizado con el Señor y como un pueblo, como iglesia, mirando lo que se avecine, mirando lo que vaya a pasar, estamos hechos para estar juntos en santidad. Exacto, los versículos al 15b dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestra mente tiene que ser santa. Una mente que refleje la santidad de Dios, que es difícil. Ser santos por salvación el Señor nos hace santos, nos ha escogido, nos ha sacado, nos ha salvado, nos ha arrepentido de nuestros pecados, en su sangre nos cubre todo pecado, muy bien. Santos, separados. Pero hay también un proceso de santidad. Y es ahí donde la iglesia de Jesucristo contemporánea, la iglesia de hoy, nos cuesta el trabajo de vivir de una manera santa. Es difícil. Vivir santos, separados, vivir en el mundo como el Señor oró por nosotros. No te pido que los quite o saques del mundo, sino que los guardes ahí, santos, separados. Es difícil. Hace falta una mente preparada. Y solo Dios puede preparar esa mente. Solo Dios puede preparar nuestra mente para esa labor. Dice en 2 Timoteo 3:8, describiendo a los hombres de pecado.
pecado y los hombres que predican equivocadamente, etcétera. En 2 Timoteo dice, bueno, el 3:8 por el tiempo, de la manera que Janes y Jambres son dos personajes, se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Dice, son hombres de mente corrompida. Hay un mundo allá afuera corrupto, opuesto a la verdad del Evangelio. Nuestras mentes no pueden caer. Tienen que ser santas, separadas, porque eso es lo que Dios hace. Ahora, ¿cómo tener una mente santa? Hebreos 8:10 nos promete, nos recuerda de la ley, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y en sus corazones las escribiré con ropa, y yo seré por ellos, o para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. La manera de mantener nuestra mente santa es buscando de la palabra. Por eso comencé exhortando a buscar de las Escrituras. Buscando de su palabra. Queremos que el Señor nos hable. Dios no nos puede hablar si no leemos las Escrituras. Él nos habla por las Escrituras. Muchos prefieren otros métodos fáciles que confunden y pueden ser del diablo. Para nosotros no hace falta. Dios me habló con un sueño. Dios me habló con una visión. Dios me habló en una iglesia donde hay apóstoles y esos apóstoles me dijeron lo que iba a pasar con mi vida. Dios habló, Dios me habló, y yo seguía pensando, bueno, ¿esta acaba de hablar con Walter Mercado o qué? Porque la palabra de Dios es más que suficiente. Y nos santifica y nos purifica. Pero nosotros los hombres, por cierto, bienaventurado el varón. ¿Cómo nos dice la expresión? Bienaventurado el varón, Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla se ha sentado, sino que en su ley que medita. Y una promesa, será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, no fuera de tiempo, a su tiempo. Su hoja no cae. Y viene la parte del evangelio moderno, que quieren tanto la prosperidad, pero la promesa es para los que están en la palabra, y dice, todo lo que hace, prosperará. Nosotros estamos hechos para que nuestras mentes estén en la palabra. Es importante. Ayer yo me sentí un poco mal cuando nos acostamos a dormir. Yo pensaba en varias cosas, pensando en el sermón. Y me puse a recitar el Salmo 23, 3 o 4 pasajes bíblicos, salmos, que traté de decir de memoria. Y me calmé. A veces no se preocupa. Mi preocupación específica era sobre el pasaje. Pero hay una segunda cosa, hermanos. La palabra de Dios no solo nos exhorta a preparar nuestras mentes, nuestro entendimiento, sino nuestro testimonio. Dice el versículo 17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, como dice ahora, está subrayado. Yo se lo subrayé en mi hoja para ustedes. Conducidos en temor todo el tiempo. Conducidos. Miren el comportamiento. Miren el testimonio. Primeramente, la mente, el entendimiento. Segundo, el testimonio. Por cierto, estaban preguntando el otro día sobre integridad. Lo he escuchado en varias ocasiones. Las personas que tienen integridad, yo le pongo una perspectiva psicológica, ¿verdad? Integridad es cuando hay conexión entre lo que se cree y lo que se hace. Hay congruencia. Lo que tú crees y lo que tú haces. Es una persona íntegra. Tú crees una cosa pero haces otra, no eres congruente, eres incongruente. Y esa palabra se desarrolla para decir la palabra integridad, congruencia. Así que la persona que quiere ser íntegro tiene que tener esas dos cosas: su palabra y su testimonio. Y como el apóstol comienza, si invocáis por Padre a aquel, no con la expresión, si invocáis por Padre.
Si Dios es nuestro Padre, si verdaderamente creemos eso, conducidos en temor. Conducidos en temor. Esa palabra en temor es el cómo vamos a tener nuestro testimonio. Con temor. Con el temor de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Que cualquier escándalo en la vida de cualquiera puede estallar. ¡Pum! Y ya todo el mundo va a opinar y a chismear y va a acercarse a la persona a orar y a decirle, vamos a clamar a Dios. Qué bonito testimonio de este muchacho anoche, ¿cómo se llama? El de jóvenes de Samuel, sobre el sketch que hicieron los jóvenes. Dice que le llamó la atención en aquel desastre del caos con una sola persona en la iglesia. Y hay como 400 gentes. Dijo, vamos a orar. Víctor, si esto no fui yo, lo dijo tu pastor de jóvenes, buen testimonio. y es hermoso ver eso, que al menos alguien dijo, vamos a orar. Cuando uno se conduce en testimonio, ora porque es una cuestión de que hay que tener temor de lo que puede pasar. A veces yo me quedo preocupado cuando tenemos oraciones en el concilio entre líderes y yo digo vamos a orar, y hay un silencio, se demora a veces en orar y yo me quedo pensando qué pasa con las iglesias. Vamos a orar, en el culto de oración vamos a orar. ¿Quién va a orar? Hay un silencio, se demora. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Todo el tiempo. Ahí dice todo el tiempo. ¿Lo dice o no lo dice? El testimonio nuestro, si de verdad tenemos el entendimiento en el Señor, si estamos sintonizados en la palabra de Dios, en la santidad que quiere, si estamos de verdad, si tiene que verse en el testimonio. ¿Cómo? Con temor. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y especifica de nuestro peregrinaje, de nuestro caminar en la vida. Todo ese tiempo tenemos que estar mirando nuestro testimonio. Que es fácil de mancharse. Es fácil. Es fácil. Por eso tenemos que conducirnos con un testimonio que alumbre verdaderamente la luz de Cristo. Hay personas que a veces me invitan a mí, siquiera a sus familiares, ¿saben por qué? Porque ellos mismos no tienen buen testimonio en sus casas. Eso es en todo el mundo. Nuestro testimonio tiene que ser tal, y los niños y nuestros hijos y nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros sobrinos, nuestros familiares, nuestros nietos, nuestros abuelos, todos tienen que ver un testimonio todo el tiempo en nuestro caminar. ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Con temor. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Pero por qué? Dice el versículo 18. Pues ya sabéis que fuisteis ¿qué? ¿Rescatados de qué? De vuestra mala manera de vivir. Cristo nos rescató. Los que tuvimos la bendición de crecer en una iglesia no significa que no nos rescató. No, la gracia de Dios fue tal que también nos rescató. Y a veces ni nos dimos cuenta. A veces me sentía mal cuando me mandaban a contar mi testimonio de salvación. Puedo hablar de llamamiento, puedo hablar de varios testimonios, pero de conversión no. Y me sentía culpable hasta que un día escuché a Ruth Graham, la esposa de Billy Graham. Ya estamos el Señor. Me encantó escuchar su testimonio. Ella dijo simplemente, yo no puedo decir un día que yo vine a Cristo. Yo siempre he creído en Cristo. Bueno, amén. Ella creció en la China. Su padre era misionero, su padre era misionero allá. Luego aquí cuando vino para el cole, conoció a la esposa, a que fue su esposo, Billy Graham. Y eso es una bendición. Pero haya uno nacido en el Evangelio o no, para los dos es la gracia de Dios. Y para los dos está la misericordia de Dios. Y para los dos está esto mismo, pues ya sabéis que fuiste rescatados por vuestra vana manera de vivir. Si nosotros, dice el apóstol Pedro, no vivimos como yo estoy predicando, que estoy citando de la Biblia, se le llama vano. ¿Están conmigo o no? Lo dijo él. Es vano. Es vano.
Pueden leer todo el pasaje hasta el versículo 21 y el mensaje central está en que últimamente la preciosa sangre de Cristo está detrás de todo ese testimonio. Ustedes pueden leer con calma, texto claro, línea clara, la preciosa sangre de Cristo. El apóstol Pedro, me imagino que cuando escribía eso se acordaba de la sangre de Cristo. Al principio no entendía, al principio era mucha euforia. Señor, siga, vamos con Cristo, vamos y muramos con Él. Cuando Jesús dijo que iba a Jerusalén, pero ya cuando iban llegando, esto se está poniendo oscuro. Y empezó en el momento en que entregaron a Jesús a fallar. Bueno, ya de antes estaba fallando, diciendo al Señor, no mueras, por favor, que esto no te acontezca. Y él se acuerda la palabra del Señor famosa, sal tras de mí, Satanás. A fallar, cancarear. Pero entonces en el momento en Getsemaní, cuando Jesús estaba orando, y ahí estaba fallando, se quedaba dormido en las oraciones, y ya finalmente cuando arrestaron a Jesús, él huyó, se fue como todos los demás, y negó a Jesús. Y esta es la descripción de que negó delante de mujeres, que es un pasaje fuerte para los judíos en aquella época cristiana, porque ellos estaban confrontándose. Mira eso. Este hombre le temió aún a las mujeres. Para nosotros este pasaje no tiene tanto valor, pero en aquella época los primeros cristianos digo, wow, mira que la restauración que el Señor hace, Él negó ante mujeres. Dios es grande, ese es el lenguaje de los judíos. Y en aquella época eso es lo que nosotros vemos. Y Jesús, y el apóstol Pedro se acuerda de todo eso, cómo Él negó al Señor, que aún su manera de hablar lo acusaba, fue la acusación. Pero Jesús resucitó de la muerte. Y Él vio desde lejos el sacrificio de Cristo. Y ahora, años después, Él se acuerda y tiene que decir la preciosa sangre de Cristo. Hermanos, si nosotros queremos tener un buen testimonio, hay que tenerlo con temor. ¿Cómo? Con temor, pues, se puede manchar fácil. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Y por qué? Por la preciosa sangre de Cristo que nos rescató. Finalmente está el amor fraternal. ¿Cómo vivir cuando se avecinan los problemas? Con amor. Es fácil predicar y hablar del amor, pero es difícil practicarlo. Es difícil. Es como decía C.S. Lewis, me gusta repetir esa expresión, porque C.S. Lewis, yo lo admiro, ya murió, por supuesto, murió hace, 40 años, claro. Yo tengo 42, yo lo veo desde el libro, pero era el primero, él decía, hablar del perdón es fácil hasta que tenemos que practicarlo. Cristo lo experimentó, lo practicó todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque tenía amor. Dice el versículo 22, al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas por el amor fraternal no fingido. Dice ahora, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que no solamente nosotros preparamos nuestro entendimiento para los problemas que se avecinan, sino que también cuidamos y preparamos nuestra vida para nuestro testimonio. También hacemos una tercera cosa. Nos cuidamos en los sentimientos. ¿Pero qué sentimiento? El sentimiento más clave, más grande que puede existir en la humanidad, el amor. El sentimiento del cual Hollywood más películas tiene, porque en todas siempre hay una parejita de amor. Y por supuesto, siempre termina en fornicación, porque ahí nadie se casa. En las películas de Hollywood nadie se casa. En las películas todo es ir al Starbucks, tomar café, irse a la cama y matar a alguien. 3 cosas. Café, no puedo tirarle mucho al café, pero de verdad, estoy tomando café y té, o cerveza, tomar algo. Irse a la cama y muerte, matar. Las estadísticas están, tengo entendido, en Estados Unidos, en los últimos, cuando yo trabajaba con los jóvenes, era que, según McDowell o Carmen, no me acuerdo quién de los dos, calcularon con un equipo que eran como más de 30,000 muertos los que vivía un niño cuando alcanzaba ya la adolescencia. Entre su niñez y la adolescencia veía más de 30,000 crímenes.
en la televisión. Incluye noticias, juegos de Nintendo, que son crudos, todo tipo de cosas. Hermanos, ¿cómo vivimos nosotros? Mostramos el amor de Cristo cuando el tsunami se acerca, o cuando el tsunami llega, cuando una persona está en problemas, o nosotros sencillamente hablamos de amor. Es el amor fraternal, el amor fraternal, el amor por el hermano y por la hermana, el amor por la iglesia local, el amor por los programas de nuestras iglesias, el amor por el evangelismo, por las almas, el amor por el orar los unos por los otros. Amor. Y el amor no se manifiesta solamente saludando el domingo y diciendo te amo, estoy orando por ti. Eso se ha convertido en un cliché frío. No, amor es saber, sentir, hermano, yo te amo. Cualquier cosa que estés pasando, yo te amo. Yo oro por ti. Eso es amor. No escuchar algo y después opinar y añadir para llegar a un lugar y hacer lo mismo en una cadena, en una cadena, en una cadena. No, porque así no pueden crecer las iglesias. Así no puede crecer el evangelio. Así no podemos llevar a Cristo. El amor tiene que verse. El amor. Difícil de predicar, difícil de hablar. Recuerdo una ocasión una señora que está allá en esta congregación se puso a orar conmigo porque yo dije en un sermón que ese era el tema para mí más difícil de predicar. Me dijo, bueno, tiene que ser más fácil porque todo es amor. Y total, después me di cuenta que ella no sabía lo que era amor por sus hermanos ni por su familia. Amor por la lengua, sí, pero amor al prójimo. El secreto aquí es el amor. La palabra de Dios nos dice tres cosas en esos párrafos. Muchas maneras de ponerlo, tiene muchos comentaristas, muchos predicadores, pero yo debato. No, aquí hay tres cosas. En el problema que se avecine o que uno esté viviendo, nuestra mente, nuestro entendimiento tiene que estar preparado. Tenemos que renovarnos en nuestra mente. Lo segundo, tenemos que tener una conducta, un testimonio que hable de Cristo, que represente, que manifieste a Cristo. No solo dentro de la calle, porque a veces uno puede ser luz de la calle, oscuridad de la casa. Mucha ayuda trabajando en sus trabajos, en los estudios, en los vecinos, pero en la iglesia no, algo no está bien. Testimonio, ¿cuándo? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo con temor, orando siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y por qué? Porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Finalmente el pasaje nos habla de que nuestra vida cristiana tiene que reflejar ¿qué cosa? El amor fraternal. Termino diciendo esta expresión. Aquí especifica amor fraternal. Habían tres amores en él. El amor eroto, el sexo, el amor ágape, que es a Dios, y el amor filial. Aquí nos habla del amor ese, no a Dios. Vamos a amar, que se vea el amor a Dios con nuestros semejantes. De eso se trata ese párrafo. De eso se trata. ¿Quiera Dios que entienda esto? Porque esto es lo que va a hacer que nosotros en nuestra vida, si estamos viendo en dificultades, o si se avecinan dificultades, vamos a vivir vidas cristianas que glorifiquen a Dios. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a concluir nuestro culto de esta mañana y les invito a que se pongan de pie. Vamos a cantar el último himno de esta mañana. Aunque otros no negan.
una palabra antes de orar. Hemos venido por temporadas en los años pasados, pero ahora vivimos en Florida, así que no vamos a pasar temporada ahí. Estamos aquí resolviendo un asunto y nos regresamos el martes a nuestra casa en Tampa. Así que, pero gracias a Dios que estamos aquí de verles y siempre les recordamos en oración a todos. Gracias, oh Dios, por este día, gracias por tu palabra, gracias también, Señor, por el amor de los hermanos, por los niños y los jóvenes y todos aquellos que te aman en este lugar. Bendíceles y guárdales en tu misericordia y en tu poder. Gracias, Señor, por el pastor y su familia. Bendíceles, mismo a cada uno de aquellos que te aman profundamente en este lugar, Señor. Y ahora que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros por siempre. Amén. Amén.